Bueno, es realmente una gran alegría poder inaugurar de alguna manera con este diálogo que vamos a tener la Escuela de Espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer del municipio de Morón, La verdad que estamos muy felices. Esta es la Escuela de Espectadores número 58 y realmente entramos en hermandad con esta Escuela de Espectadores. Con Polonia, con Francia, con México, con Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile, Perú. Realmente son muchos los países ya que tienen escuelas de espectadores y sobre todo hay una red de estas escuelas de espectadores donde está ingresando a partir de esta charla que vamos a iniciar, digamos, el Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón. Y yo quiero decir que tenemos dos invitados realmente de lujo. Yo estoy muy contento, acabamos de ver Mi nombre es Viento, hermoso espectáculo realmente en todos sus aspectos, en la actuación, en la dirección, en la dramaturgia, bueno, en cada uno de los elementos vinculados a lo escénico. Estamos con Ana Laiza, directora del espectáculo. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. No, un placer enorme. Y estamos con Marcelo Sánchez, el dramaturgo de Mi nombre es Viento. ¿Cómo estás, Marcelo? Estás muteado, me parece. Ahí. Está muteado, sí. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy Buenas, bien. ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy agradecido por esta posibilidad de que charlemos un poquito sobre el espectáculo que acabamos de ver y sobre todo de a través de esta charla brindar algunas herramientas para que cada espectadora, cada espectador pueda multiplicar a su manera, como quiera, digamos, con absoluta libertad, digamos, su propio vínculo creativo con los espectáculos, ¿no? La escuela de espectadores no pretende decirle a nadie lo que tiene que pensar ni lo que tiene que sentir, todo lo contrario, sino más bien brindar herramientas que pueden servirle, tal vez no le sirvan, pero que están dirigidas a generar una multiplicación, ¿no? Y yo quiero decir, personaje central del espectáculo, Juana Azurduy, ¿no? Realmente un personaje de un valor simbólico, un valor histórico, de una potencia y una significación en la contemporaneidad enorme, ¿no? Entonces, primero yo quería saber, Ana Laiza, cómo es que llega el texto a tus manos y qué es lo que más te interesó del texto de Marcelo Sánchez. Bueno, el texto llega en unas vacaciones, o sea que tuve la tranquilidad de leerlo placenteramente, como una lectura distendida. Me lo manda Marcelo, si bien yo sabía que él había estado investigando y escribiendo sobre la vida de Juana, no había no había leído el producto final. Así que cuando me llega lo leí y quedé encantada, eh, sí, sobre todo por el personaje, pero la musicalidad de las palabras me atrapó. La primera sensación que tuve es que tuvo esa musicalidad que tienen los textos clásicos. Y a partir de ahí, y de pensar en la Juana mujer, en pensar en contar sobre Juana mujer, más que Juana únicamente revolucionaria, fue lo que me hizo elegirla para dirigirla. Qué bueno, qué bueno. Y después me gustaría que des algunos detalles de cómo pensás esa dramaturgia. Yo te escuché decir que la pensás como una ensoñación, ¿no? Pero Así es. enseguida vamos a ir ahí. Me encantaría preguntarle a Marcelo Sánchez, el autor del texto. Marcelo, ¿cómo nació en vos la voluntad por escribir sobre Juana Azurduy? ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo trabajaste? Bueno, en realidad llegó la propuesta a partir de una amiga, productora y directora de teatro y actriz, que había leído algunas cosas que había escrito yo antes. Yo soy básicamente guionista de cine o del medio audiovisual. En realidad, esta es mi segunda, la primera se monta mi segunda escritura. Así que soy
en cuanto a la dramaturgia teatral soy novato, podríamos decir. Estoy como animándome a incursionar por ese formato. Bueno, esta amiga tenía ganas de hacía tiempo de protagonizar una obra sobre Juana Zurduy, y ella tenía como un director ya visto que era conocido de ella, de sus pagos, ella es de Junín, y me propuso a mí escribirle el texto. Y bueno, yo conocía algo, como creo que común de la gente, o la generalidad de la gente conocemos algo de la historia de Juana Zurduy, pero no profundamente como para escribir algo interesante, un texto profundo y que tenga su vuelo y demás. Entonces, bueno, ahí vino el proceso de investigación, que fue súper interesante. En general, suele pasar en algún proyecto, en algunos cinematográficos, incluso que el proceso de investigación a veces es un tanto lo que nos gusta sentarnos y escribir. El proceso de investigación a veces es aburrido, vamos a decir la verdad, por lo menos para mí. A veces es un poco más divertido, pero en general uno está tan ansioso por sentarse a escribir que a veces ese proceso de investigación se hace un poco largo y pesado a veces, la ansiedad de uno. Pero bueno, lo disfruté mucho porque fui conociendo básicamente a esa mujer, a ese personaje. Y entonces, a partir de ahí, fui como haciendo una arbitraria selección de momentos de su vida, de hitos de su vida que a mí me parecían interesantes. Hice como un listado muy largo, porque la verdad que tuvo una historia muy, muy rica, muy interesante, desde su adolescencia hasta su muerte, digamos. Entonces, bueno, una vez que tuve todo ese compendio de situaciones que a mí me gustaban, con una mirada más bien, reconozco, cinematográfica, digamos, vengo del cine, así que tenía una mirada muy cinematográfica de todo, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿qué voy a contar de todo esto? Porque tampoco quería que la obra se transformara en una especie de monólogo de profesora o profesor de historia contando quién era Juana Azul, ¿no? Claro. Iba a ser muy aburrido. Tenía que tener algo interesante eso, no tenía que ser una simple biografía histórica de un personaje. Entonces, en un momento fui pensando, hasta que dije, bueno, voy a hablar de la mujer en general. En este caso va a ser de Juana, pero puede ser de cualquiera. Y a partir de eso, de decidir atravesar la feminidad, la mujer, la pasión de la mujer, la lucha desde el punto de vista de madre, de hija, de amante, de revolucionaria y demás, que todo hace a esa mujer, a partir de ahí empecé a seleccionar un poco más finamente todos esos hitos que había marcado, cosas que me habían parecido interesantes, y descartar algunos y quedarme con otros. Y ahí empezar a navegar un poquito. Qué bueno, qué bueno. La verdad que yo los quiero felicitar porque me encantó. Mi nombre es Viento, me parece realmente una obra muy bella y además está muy bien filmada. Hay algo ahí de llevarse bien el teatro con el teatro filmado, ¿no? Pero Analaísa, ¿por qué lo llamás una ensoñación? En algún momento te escuché llamarlo una ensoñación. ¿Y cómo lo conectás este espectáculo con todo el movimiento digamos, de reivindicación feminista, el Ni Una Menos, todo el movimiento de mujeres que estamos viviendo en la Argentina y en todo el mundo? Bueno, se desprende de las mismas palabras del proceso que acaba de describir Marcelo, ¿no? Cuando Marcelo presenta la obra, quizá lo presenta con saltos en el tiempo, pero en un momento realista. Pero había un gran foco en la subjetividad de Juana. Y ese gran foco se veía en los sentimientos, las sensaciones de Juana, bellamente descritos, y no era solamente el mostrar o el relato de cómo había sido una batalla, sino lo que le iba pasando a ella, en este caso como mujer, a partir de haber vivido una batalla, encontrarse con su hija, o conversar intercalando con su amante y con su esposo. Entonces, la misma obra se nos fue revelando en los ensayos que fuimos compartiendo con Marcelo y que
él muy, muy generosamente aceptó este viraje, se nos fue revelando hacia los últimos momentos de la vida de Juana y hacia la ensoñación que nos permitía, que nos hacía posible hacer una puesta en escena. Qué bueno. Y yo quería preguntarles por la historia del espectáculo. Yo sé que ustedes lo empezaron a presentar en el 2018, ¿no? Es un espectáculo que ya tiene varios años, que la actriz con que vimos el espectáculo recién no es la actriz que lo estrenó, en realidad. O sea, ya hay una historia de Mi nombre es Viento. Marcelo, ¿te gustaría referir un poquito esa historia? ¿Cómo fue el estreno y cómo fue un poco la historia hasta llegar a Morón en Obra, que sería esta producción de teatro filmado? Bueno, en lo particular fue una experiencia alucinante porque tuve el privilegio y me di el gusto de armar el equipo. Cuando le compartí la obra a Ana Laisa, le dije, bueno, mira, tengo este texto, hace un par de años, por alguna razón, lo había pedido, no lo pudo realizar, y a mí me gusta mucho, la verdad, te lo quiero dar a vos, a ver si te interesa, y si te parece lindo, armamos el equipo y lo hacemos. Bueno, a ella ya te contó que le gustó y demás, entonces armé el equipo, ella fue la directora, hablé con Charlie Deos, que es un amigo de hace muchos años, músico, talentoso, buena persona, que fue el director musical y el compositor de la música que se escucha en vivo de la obra. Hablé con Facundo Beiras, que es un amigo de hace muchos años con el que trabajé en cine, vestuarista y director de arte también, que le encantó el texto y quedó encantadísimo de trabajar en el proyecto. Y bueno, y ahí después nos embarcamos en el casting, que fue todo un desafío, porque bueno, hay ciertas cosas, ciertos rasgos que era importante más o menos conservar del personaje, ¿no? Sus rasgos indígenas y demás. Entonces, bueno, fue un lindo desafío el casting. La primera actriz con la que empezamos el proyecto se llamaba Karen. Fue toda una experiencia muy interesante. Todo el primer trayecto de la obra, los primeros tiempos, fue muy interesante porque fue un proyecto muy nómade siempre. Hasta los últimos años, que más o menos empezamos a establecernos en alguna sala de teatro por más tiempo, al principio nos gustó a todos un poco eso de ir a hacer una función en un lugar, después hacer otra función en otro lugar, y que los lugares sean muy arbitrarios. Algunos espacios teatrales, otros un club, un centro cultural, no sé, una fábrica recuperada. Hemos pasado por un montón de experiencias que enriquecieron el proyecto, porque con el tiempo, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que la obra se sostenía por sí misma, no importa si era en una sala de teatro con la mejor iluminación del mundo, o si lo hacíamos en la esquina de una esquina de Morón, por decirte algo. Así que bueno, fue un proceso súper interesante, hasta que bueno, Karen después de, no recuerdo, Ana, vos tendrás los tiempos mejor que yo, más o menos un año y medio después, por distintas razones del proyecto de ella, se bajó el proyecto, y ahí volvimos a hacer un casting, y la actriz que está ahora, Mariana Rupe, la que pudieron ver en la obra, se había notado, se había presentado, había tenido la intención de presentar el primer casting, pero como vivía lejos de los lugares donde se ensayaban, en la casa de Ana Laisa, de trabajar en ese momento. Segunda oportunidad, cuando abrimos el segundo casting, un amigo en común que nos presentó, él es uno de los fans que tenemos de la obra, creo que ya la vio como 5 o 6 veces. Habló con Diana y le dijo, mira, no te podés perder el casting de esta obra porque para mí es para vos y bla, bla. Y bueno, entonces Mariana compró las palabras de nuestro querido amigo Julián y se presentó en el casting, y bueno, la verdad que nada, las primeras impresiones fueron como, wow, nos deslumbró, digamos, encontramos mi menor experiencia en cuanto a la presencia en casting teatrales y demás. Yo me había acostumbrado mucho a la manera de
de trabajo de la primera actriz, y me costó mucho tener otra actriz que estaba haciendo ese personaje, ver otros matices de mi texto, digamos, ¿no? Y creo que, nada, que Mariana lo enriqueció muchísimo, me parece que es fabuloso el trabajo que hace. Hermoso, hermoso Así que trabajo. bueno, nada, el recorrido de la obra es así como muy, muy heterogéneo y eso me gusta mucho. Qué bueno, Yo Marcelo. Sí, dale, quisiera Ana, dale. aportar, quisiera aportar 3 elementos a esto que describe Marcelo y que la hacía posible así una obra itinerante, ¿no? Ujú. Primero, la música en vivo, la música con incidentales, iba reemplazando o de alguna manera entramando la falta lumínica en un primer momento, porque al ser itinerante o a pensarla también inclusive para espacios abiertos, Claro. prescindíamos de una puesta de luces, entonces la música tenía que ver con este armado de los climas. Lo otro es la gran potencia del texto. El texto es conciso, es clarísimo, y con los retoques dramatúrgicos que le hicimos en el proceso de trabajo terminó de cerrar de alguna manera. Y después la otra es esto, cómo hicimos la creación del personaje. Eh, el personaje, si bien se lo ve muy, desde un lugar muy emotivo, tuvo entradas más objetivas, y más hasta inclusive por momentos desde lo clownesco. Entonces, había ahí soportes y fórmulas que nos permitían que ese personaje quede fuerte en escena, ¿sí? Perdiéndole la solemnidad, pero a la vez resaltando la musicalidad de los textos, como decía antes, que se entraman con la musicalidad en vivo. La primera actriz le aportó muchísima frescura al personaje, y Mariana cuando llega le aporta profesionalismo, le aporta un trabajo de investigación potente desde toda su formación teatral. Qué bueno, qué bueno. La verdad es muy útil escuchar estas observaciones, comentarios, secretos, digamos, de lo que llamaríamos la cocina, ¿no? De la producción del espectáculo, porque permiten ver el espectáculo desde otro lugar. Y una de las funciones de una escuela de espectadores es también ayudar a conocer mejor a los artistas que hacen estas obras, ¿no? Entonces, me gustaría, Ana Laisa, si podés contar un poquito de tu relación con el teatro. Yo sé que también haces teatro en el Hospital Posadas, ¿no? Contanos un poquito de tu relación con el teatro. Lo mismo le voy a pedir después a Marcelo en relación con, no sé, con las prácticas audiovisuales, ¿no? Vos decías ya que sos un dramaturgo que está empezando, ¿no? Pero muy bien, realmente. Entonces, si quieren contar un poquito cómo trabajan, quiénes son, dónde están trabajando. Bueno, a ver, yo tengo mis 2 formaciones troncales, son desde la escuela más subjetiva, si se quiere. Me he formado en la escuela de Lito Cruz, y desde una metodología, una pedagogía también más objetiva. Estoy formada también con Raúl Serrano. Uh-huh. Entonces, desde estas 2 formaciones, tengo otra después, tardíamente, estudié licenciatura en psicomotricidad. ¿Por qué? Por mi vinculación en el trabajo en salud. Empiezo a trabajar en el Hospital Posadas en dispositivos de arte y salud mental, Ah, qué ¿sí? bueno. Muy vinculada a todo lo que es la ley de salud mental, con la desmanicomialización, y trabajo muchísimo con Alberto Saba desde Sí. la Red Nacional de Arte y Salud Mental. Maestro, maestro. Sí, uno de mis grandes maestros también. Empiezo a trabajar en el año 94 en el Posadas, ahí también cuando en el Borda empezaba el Frente de Artistas del Borda, Uh-huh. que digamos que
trabajamos alineados con ellos constantemente, y desde la salud mental, desde la clínica, empiezo a pensar una posible estética para trabajar en el arte y la salud mental. Yo venía formada, como decía, desde la escuela de Lito Cruz, un planteo pedagógico de la memoria emotiva, de la subjetividad, pero para mi trabajo en salud mental sentía que estaba necesitando otro tipo de formación, así es que me voy también al método de las acciones físicas de Raúl Serrano. Serrano. Y como, claro, y como me han dicho muchas veces, se ve muchísimo en mi trabajo lo que es el método de las acciones físicas, la influencia de Serrano. Es quizás por esto que, bueno, la puertita de entrada para construir y caracterizar un personaje de Juana y ayudar desde la dirección a la actriz, tiene que ver muchísimo con los planteos de la comedia clásica, aunque parezca mentira. Hemos creado primero el clowncito del personaje, que eso nos permitió cierto distanciamiento por la objetividad con lo que se trabaja en la comedia clásica, nos permitió cierto distanciamiento para no engolosinarnos con el drama, para no engolosinarnos con la tragedia de alguna manera, y nos permitió también tener un clima de trabajo distendido, trabajar desde una primer puertita clownesca hacia Juana. Qué bueno. Luego le encontramos otro viraje, que fue trabajarlo desde el melodrama. Si bien nos reímos del melodrama o lo prejuzgamos, fue como, digamos, el trampolín para poder terminar de abordar la tragedia, aunque parezca mentira. Y el melodrama, vamos a ensalzarlo, le da un lugar a la mujer preponderante, un lugar empoderado a la mujer, aunque no parezca así. Tenemos muchos prejuicios con el melodrama, pero No, fue digamos, el nexo entre ese abordaje distanciado de comedia para poder después tener un resguardo para irnos a la tragedia. Entonces, de alguna manera, por ahí en algún punto veo este encuentro entre mis dos formaciones, la formación de la memoria emotiva y la formación del método de las acciones físicas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad, fascinante lo que están contando, e insisto, están dando muchas claves que seguro van a quedar resonando. Cada espectador verá lo que hace, si le sirve, no le sirve, si pensó de otra manera el espectáculo, pero siempre va a haber resonancias. Y en tu caso, Marcelo Sánchez, contanos un poquito de tu historia, de tu formación. Bueno, como un poco te adelantaba, yo vengo del mundo audiovisual, estudié la carrera de dirección de cine, y bueno, a partir de ahí, en distintas áreas, en distintos lugares, fui más o menos, mi carrera fue atravesando el mundo de la comunicación audiovisual, no necesariamente del cine. He trabajado muchos años en cine publicitario, he trabajado en canales de cable, he hecho radio, o sea, en general en la comunicación, pero específicamente en la comunicación audiovisual. Y bueno, si bien me siento, tal vez, aunque he escrito más cosas que las que he dirigido, me siento más director de cine que guionista, quizás por una cuestión más de afectiva, tal vez. Siempre me gustó escribir, desde muy chico, antes de decidir estudiar cine y demás, desde adolescente, siempre escribí cuentos o textos breves y demás. Y bueno, creo, en algún punto en particular, creo que en estos últimos, sobre todo en estos últimos 2 años, a partir de todo lo que nos pasó con la experiencia perdón, de la obra montada y demás, y de lo que me decía el público que iba a ver la obra y después a la salida de las funciones me hacía una devolución breve ahí de charla posterior a la función. Creo que esta obra como canaliza muchas cosas de mi experiencia como escritor,
tanto en cine, sobre todo en cine, pero en cuentos también, y lo poquito que te comentaba que había hecho algunas escrituras incipientes en la dramaturgia teatral, digamos. Hace poco charlaba con un amigo que es músico, y él me decía, yo cuando compongo una canción, la pienso como una película, principio, nudo, desenlace. Yo le dije, mira vos, yo cuando escribo algo, lo pienso como una canción. Y Bueno. tiene que tener una musicalidad. Yo cuando escribo un guión de cine, generalmente la leída final que le doy, me paro, camino por la casa y voy leyendo y voy como marcando cierto ritmo, cierta musicalidad en la estructura, en los hechos y en las palabras que le pongo para pasar de escena en escena. Y me parece que siento como que la obra de Mi nombre es Viento es como, hasta el momento de hoy, por lo menos, como que se canalizó todo ahí, la musicalidad, la estructura fragmentada como me gusta a mí, si bien a mí me gusta mucho que me cuenten un cuentito clásico con principio, nudo, desenlace, en general, cuando escribo me gusta hacer medio como rompecabezas y hacerle protagonizar al espectador un poco en, bueno, armar eso que está viendo ahí, que está presenciando, sea en teatro o sea en cine, ¿no? Me gusta mucho la fragmentación. Y la obra, bueno, ya habrán visto que es va, viene, todo el tiempo está fragmentado, no hay una linealidad. Pero sí tiene mucho de eso, de la musicalidad. A mí no me gusta la poesía, tengo una cosa, es un género que nunca pude empatizar, me cuesta mucho, pero entre algún punto cuando me senté a escribir Juana, lo pensé como que, bueno, va a ser un monólogo, entonces tiene que tener una musicalidad y tiene que ser como una especie de poema largo, por decirlo de alguna manera así media bruta. Y entonces la musicalidad del ritmo y de las acciones se unían con la musicalidad de las palabras, ¿no? Quizás en un guión de cine hay alguna palabra que puedo aceptar que los actores me la saquen o me la cambien. Esta es como, casi es como una partitura. Si cambias 2 o 3 palabras de una frase, ya se me desarma todo ahí. Está como muy atado, todo justito, tiene esa cosa de poema, aunque no hay rima ni nada por el estilo. Así que bueno, nada, mi historia más o menos va por ahí, soy docente también, doy clases de guión a veces o de dirección audiovisual, pero más que nada sobre guión o construcción de personajes, que es algo que me gusta mucho, así que va por ahí mi vida. Buenísimo, Marcelo. Y yo les haría, por una razón, digamos, de tiempo, les haría una última pregunta que tiene que ver con el tema del territorio. A mí me fascina lo que yo llamaría los teatros argentinos, ¿no? En plural, ¿no? Esta idea de que no hay un teatro argentino, sino que hay muchos, muy diferentes teatros argentinos, y tiene mucho que ver con los territorios donde se produce, donde se escribe, donde se trabaja, ¿no? Y les quería preguntar entonces por la relación con el territorio del oeste. ¿Qué relación hay de Ana Laisa y de Marcelo Sánchez, ya sea en el presente o en el pasado, digamos, en los imaginarios, en la historia, en la infancia o en la actualidad, con lo que llamaríamos el oeste, ¿no? Yo creo que la provincia de Buenos Aires es un tesoro teatral incalculable, no solo por la cantidad de producción de teatro en la provincia, sino también por realmente los excelentes exponentes de teatro que hay en toda la provincia, ¿no? Y por supuesto Morón es una de las zonas digamos, de mayor concentración en esa producción. Entonces, bueno, mi pregunta es por la relación con el territorio del oeste. Ana, Bueno, en el oeste está la jite, dijo un gran en el oeste filósofo están una allí, vez. te digo. Este, yo, más que pensar en un territorio físico con un nombre, pensaría en una comunidad, en un encuentro de historias, personas con historias, subjetividades, personas con, qué sé yo, diferentes intereses.
pienso al teatro como un territorio, un espacio de la interdisciplina. Lo pienso también como un espacio donde se puede permitir algo ecléctico. Tanto Marcelo como yo venimos también de otras disciplinas que no tienen que ver exclusivamente con lo teatral, y sin embargo, cuando nos juntamos en este pedacito de suelo moronense, aparece toda nuestra historia de nuestras diversas formaciones. Me parece que el territorio es un espacio a construir, nos acercó la militancia también, además de nuestros encuentros estéticos, territorios, comunidades, identidades que se siguen construyendo. Eso me parece que es lo que nos ha unido. Y bueno, Morón, que es el corazón del oeste, está también en nuestro corazoncito. Qué bueno, qué bueno. Y Marcelo Sánchez, tu relación con el territorio del oeste, ¿en el presente o en el pasado? Sí, no, incluso que ya no vivo en el oeste, que vivo en Ciudad de Buenos Aires, mi vínculo con el oeste siempre se mantiene, hay una ligazón afectiva muy importante. Viví casi toda mi infancia, no toda, porque hasta los 6 años viví en La Matanza, donde después, muchos años después, volví a vivir. Pero pasé casi toda mi infancia, mi adolescencia completa y una parte de la juventud, entre Aedo, Morón, Palomar, Ramos, todo por ahí, digamos, todo el oeste. Entonces hay un cúmulo de experiencias y de gente conocida y de anécdotas innumerables, digamos, mucha de tal vez consciente o inconscientemente de mi fuente a la hora de escribir, de mi motivación, del momento de que pienso personajes o situaciones y demás, seguramente hay mucho ahí de lo conocido, de lo atravesado en el oeste, ¿no? En esos barrios. Y si bien ahora no vivo ahí, sigo frecuentándolo porque mi mamá vive en Aedo, los amigos como Ana, etcétera, hay muchos que viven en el oeste, Morón, Castelar, Ituzaingó, Palomar, digamos, ahí. Tengo un vínculo que no se va a cortar nunca, así en algún momento pueda vivir en otro país, incluso el vínculo con es muy fuerte, muy intenso. De hecho, creo que una de las cosas que nos pusimos casi de acuerdo al inicio con Ana particularmente fue: no sabemos cuándo vamos a estrenar la obra, cuando estábamos en proceso de ella, de su creación en la dirección, pero la vamos a estrenar en Morón, o en el oeste seguro, pero en Morón seguramente. El territorio. Y así fue, digamos. Y así fue. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo también les pregunto porque mi infancia fue Paso del Rey. Para mí, si bien yo no volví a Paso del Rey, a los 8 años fue la última vez que fui a Paso del Rey. Digamos, después volví, pero por otras razones y circunstancialmente. Pero mi infancia está en Paso del Rey y yo estoy formateado por mi experiencia de Paso del Rey. Por eso también pregunto mucho por ese cariño que uno le tiene a la región, al territorio, a esa cartografía de pertenencia, ¿no? Ana Laisa, Marcelo Sánchez, muchas gracias por la posibilidad de hacer este momento de escuela de espectadores del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Ya las espectadoras y los espectadores verán qué hacen con esto, porque por ahí dicen, no me sirvió para nada, o por ahí sí, mira, me quedé pensando en algo que dijeron, en alguna cosa. Así que les agradecemos enormemente esta oportunidad que nos han dado de empezar también el camino de la Escuela de Espectadores de Morón. Muchas gracias, Ana Laisa. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Jorge, al contrario. Muchas gracias. Adiós. Y recuerden que el próximo viernes vamos a estar, digamos, haciendo Escuela de Espectadores con Sebastián Richard, con el grupo Héroes Tullidos. Vamos a estar hablando sobre el amor de Perlimplín con Belisa en su jardín, la versión del texto de García Lorca, en la segunda reunión de la Escuela de Espectadores de Morón. Muchas gracias. Gracias, Jorge.